Bueno, continuamos conociendo la historia de Orán y me pregunto yo dónde se fundó la ciudad de Orán. Y hay un Orán nuevo, hay un Orán viejo. ¿Cómo es la historia? Bueno, el lugar exacto de la fundación de Orán es lo que hoy conocemos como la Plaza General Pizarro. Según los testimonios escritos, sería en ese lugar el centro de la ciudad, y hacia alrededor se establecieron las manzanas, y en esas manzanas se dividieron en solares, y a cada habitante de unas 50 familias iniciales le dieron un solar para la construcción de su vivienda en lo que sería el predio urbano, y además un terreno para el cultivo y la cría de ganado en la zona mucho más hacia el este, lo que es el Cedral, lo que es hacia San Agustín, donde los oranenses podían cultivar o criar ganado. Este centro, como era costumbre y forma de las ciudades españolas, se abrió una plaza, la Plaza de Armas, y alrededor se establecían los edificios centrales. Así la Plaza de Pizarro, a más o menos a la altura del que hoy sería el Hotel Alto Verde, estaba el Cabildo. Y la iglesia, según un documento también, dice hacia la zona sur, o sea, donde hoy está la catedral, alrededor estaba también la iglesia, teniendo en cuenta que, a diferencia de otras fundaciones que suelen plantarse un tronco y el escribano hace un acta de fundacional acá, no ocurrió así. Llegó Pizarro con esas 50 familias, se estableció alrededor, acamparon, recorrieron el territorio, buscaron el lugar exacto donde podía establecerse la ciudad, cercana a las aguas, cercana a los pastos, por la necesidad de aquel momento, y plantaron una pequeña estaca, y a partir de ahí se abrieron a los 4 vientos marcando la ciudad. Eso más o menos ocurrió el 16 de julio, que es cuando se empieza la construcción. Se construyen las casas, a la par que se va construyendo lo que sería el cabildo y también la iglesia. Y Pizarro decide que el 31 de agosto sea la fundación oficial de la ciudad, de tal manera que pide a las autoridades de Salta, de Jujuy, incluso de Tarija, que lleguen hasta aquí para ser testigos de los actos solemnes que implicó la fundación de la ciudad. Se habla del estandarte que había sido llevado y colocado en el cabildo, se habla de un recorrido que hace desde el cabildo hasta la iglesia para la misa, se habla también en ese relato documental sobre las distintas comunidades indígenas que envían delegaciones totalmente pintarrojeados, vestidos, digamos, con plumas y elementos decorativos, digamos, que implicaba la buena presencia de la indígena con sus tambores y todo, y bueno, y por supuesto los vecinos que iban a poblar lo que sería la ciudad de Orán. Eso se realiza el día 31, y esa ceremonia es la que se viene repitiendo hace más de 200 años, el de la fundacional. También se habla de la iglesia, que aparece como el santo patrono, por supuesto San Ramón de la Nueva Orán. Por eso el 31 es doble fiesta, ¿no? Por un lado es el día de la fundación de Orán, y por otro lado el día de la honra al santo patrono San Ramón Nonato, teniendo en cuenta el Pizarro, que se llamaba Don Ramón García de León y Pizarro, entonces era su santo. Esto de colocar de nuevo a Orán ha despertado a veces curiosidades. Usted sabe que las leyendas, ¿cómo nacen? Nacen cuando hay necesidad de enseñar algo y darle un ejemplo. Nacen cuando hay un misterio que no se puede revelar, y que para subsanar ese pozo, ese desconocimiento, surge el relato mítico, el relato de la leyenda. Entonces, el nombre de Orán es San Ramón de la Nueva Orán. Esa palabra nueva ha despertado la curiosidad, y ahí es donde entra la imaginación popular a llenar ese vacío para responder a la palabra nueva. Quienes saben historia, quienes han conocido y han recorrido la memoria, saben que cuando Pizarro pone Nuevo Orán, porque él había nacido en el Orán del África, el norte de África, en Argelia, que es su lugar natal, y para entonces, para ponerle está aquí, se dice que España había perdido ese territorio en manos de los árabes, y por eso él decide darle una nueva Orán a España, y funda esta ciudad y le llama Nuevo Orán, porque ya existía otra en el África. Eso ha creado la leyenda, que es muy lindo, porque toda gran ciudad tiene también su leyenda.
Roma, sabemos, Rómulo y Remo, que son aquellos mellizos que crearon la loba, ¿no? Y bueno, así cada ciudad tiene su historia y la otra parte mítica, la parte imaginativa. Acá se habla de un relato que dice que Orán es una ciudad muy rica, ambiciosa, así también perniciosa, y que un castigo divino envió una serie de elementos destructores, como pestes, inundaciones, temblores, y que eso habría llevado a desaparecer a la ciudad, y que los sobrevivientes de esa ciudad que cayó, que se destruyó, refundaron la ciudad un poco más hacia el oeste. En realidad no existió esa otra ciudad, es producto de la imaginación. Recordemos, hay muchas ciudades como la de Esteco, que tiene una historia muy parecida, digamos, de las ciudades que se destruyen por castigo divino y que reconstruyen los hombres. Ayudado esto, ¿por qué? Porque en la zona del Cedral, lo que conocemos como Cedral, hay unas lagunas, lo cual es un misterio, que allí se escucha a la medianoche, a la madrugada, campanas, bueno, que algunos explican que deben ser campanas, sea de Humahuaca o de la zona de lo que sería Embarcación, se sienten campanas, pero la imaginación dice que habría una torre con la campana hundida en una de estas lagunas, y que una forma de verla sería ir solo por un camino y desembocar en esa laguna donde se puede ver la torre. Esa es, digamos, parte del relato que se hace de esta Orán, digamos, nuevo Orán. A ver, te hago una pregunta. ¿Has llegado a estas zonas de las lagunas? ¿Las has visto? Sí, tuve de chico mucha curiosidad al respecto. Tenía un amigo que vivía en la zona del Cedral y sabíamos trabajar y limpiar el cine juntos, y salíamos 1 o 2 de la mañana del cine y emprendíamos caminata en medio de la oscuridad desde el cine hasta el domicilio de él, que era el campo, y él llevaba una linternita guiándose por medio de esa oscuridad. Y efectivamente, cuando se producía un gran silencio en esa zona, que hay un gran silencio, se escuchaban los ruidos de la ciudad, el ruido de motores, de bocina, de música, ¿no? Se escuchaba clarísimo ahí, no sé si por una, digamos, declinación física, y por ahí se escuchaba a lo lejos una campana, pero no era una cuestión de la medianoche y está la campana, sino realmente se escuchaba muchos ruidos de ese lugar. Así que pienso que eso ha dado lugar a que alimentara esta idea de Orán viejo perdido en la laguna. ¿Y estas lagunas siguen todavía en el Cedral? ¿O se han secado? No, se han secado la mayoría, sí. He conocido 2 de ellas que ya eran pequeñas cuando yo me fui a verlas. Eran pequeñas ya, ¿no? Me parece, no sé si estoy yo equivocado, había una pasando el río Blanco o el río Pescado, uno de los 2 ríos era de aquella mano sería. Por lo menos figura en los mapas viejos de la historia como... Claro, y no, estas eran lagunas chicas que se podía ver yendo por el camino principal que va a dar al corazón del Cedral. Había unos caminos laterales, no sé, medio kilómetro, y ahí podía meterse uno en el monte y ver esta laguna, que la vi yo, digamos, ¿no? ¿La viste? Sí. Cosa muy chica, digamos, ¿no? En medio de los árboles, así, rodeado. Y la otra idea de que esta capilla que estaba allí en el Cedral, a lo que le llaman Guadalcázar, que lo que quedó está dentro de lo que hoy es la catedral nuestra. Sí, existe esta versión de que el campanario, las campanas, que pertenecerían a Santiago de Guadalcázar, aquella ciudad destruida, que solía estar en la cercanía del puesto 28, porque habla de la Junta de San Antonio, el río Tarija con el río Bermejo. Se habla, y que sería esa la que está en la torre. Yo he subido arriba de la torre, he visto, pero las fechas son más recientes, no es... Hay una fecha en la campana, pero no es una fecha de 1600, es una fecha mucho más reciente. Así que se habrán refundido, no tengo idea, pero no es exactamente, porque no está fechado en aquel tiempo. La historia también dice que toda esta zona era un mar, ¿no? Ah, bueno, sí, la historia geológica, digamos, ¿no? Sabemos, ¿y por qué sabemos? Porque mucha gente excavando ha encontrado elementos propios del fondo del mar, ¿no? Como lo ha encontrado en toda la zona del Puno de Atacama, muchos elementos propios de lo que sería el mar, ¿no? Animales del mar, ya fosilizados,
prácticamente enterrados, digamos, y en estado ya de descomposición. Pero bueno, eso marca la existencia, digamos, del mar. Incluso toda esta planicie, que sería la llanura del Chaco, se habla de un antiguo mar. O sea que podemos decir que hay solamente una nueva Orán y que no existió esa vieja Orán. Sí, aunque destruyamos un poco el encanto que significa la existencia de un relato mítico que de alguna manera ilumina la imaginación y le da a uno ese desencanto de conocer una historia así, ¿no? Especial, digamos, producto de la imaginación popular. Ahora, hablando de lo mítico, ¿cree que en Orán hay algo de mítico desde su fundación, desde su origen, desde los terremotos que también estuvieron presentes, desde la misma historia de que aquí todo esto era un mar al principio, de cómo fue mutando todo? ¿Hay algo de mítico? De hecho, ese misterio que es para toda América, en un momento en que hablamos incluso de una separación de este continente a través del estrecho de Bering, ¿no? Es, al no haber una respuesta definitiva, estar planteada de hipótesis, de hecho eso implica un gran misterio, pero eso ocurre en toda la Tierra, digamos. Acá en esta zona, cuando hablamos de mar, obviamente hablamos de miles y miles de años, ¿no? Y cuando hablamos de la historia de Orán, apenas 2 siglos o 220 años, digamos que es una cosa reciente. Muchas historias que circulan acá en la zona en realidad han sido importadas de otro lugar. Acá este lugar que ha sido encuentro de culturas. Antes de la llegada del español había un encuentro entre las culturas andinas, la cultura de las serranías o las culturas de la selva. Se han encontrado yacimientos arqueológicos donde hay elementos en la zona de los cerros como madera dura propias del Chaco, y se han encontrado en el yacimiento de acá de la propia ciudad elementos que son propios de la zona de la montaña, como por ejemplo en el museo vemos en un desentierro que se hizo acá en la ciudad figuras de la llama, que no es propia de esta zona sino de la zona andina, y metales que no son de acá sino traídos de la altura. Entonces este lugar es de encuentro aún de tiempo prehispánico, y luego entre el aborigen y el español se produce un segundo encuentro, y luego, fin del siglo XIX y principio del siglo XX, un nuevo encuentro con las corrientes migratorias de árabes, de italianos, de españoles nuevos, que llegan a poblar y que fundan esas instituciones que tiene Orán, Sociedad Sino-Libanesa, Sociedad Italiana, y también los inmigrantes de los países vecinos. Por eso hablamos de la Sociedad Boliviana, del Club Guaraní, que representa de alguna manera a los paraguayos que vinieron, y es un lugar donde también han venido, digamos, otra gente de otro lugar. Este encuentro de colectividades que se hizo mostró un poco esas distintas vertientes que hacen de nuestro Orán un lugar multiétnico, por un lado, y pluricultural, es decir, de muchas culturas. De tal manera que si tenemos que hablar de la identidad cultural de Orán, la identidad sería esa, la diversidad con que vive. A la par de la ceremonia de la Pachamama, podría estar la danza árabe, y a la par la danza del Pimpín, que pertenece a los agua guaraní, o las comparsas de indios, que nos representan aquellas danzas del Suri, de los tiempos de los Diaguitas, allá en los tiempos prehispánicos, la zona de los valles cachaquíes. Y todo eso acá, la comida también, la diversidad de comida, de bebida, hablamos de aloja, de chicha, de guarapo, que se realizan con distintos elementos vegetales, pero que hablan de la diversidad también cultural en cuanto a la bebida.